Los biocatalizadores son aquellas sustancias biológicas que van a aumentar la velocidad de las reacciones metabólicas. Existen tres grandes grupos de biocatalizadores, que son las hormonas, las enzimas y las vitaminas. Las hormonas son los mensajeros químicos que permiten la transmisión intercelular de respuestas. Están ligados a los sistemas de coordinación de organismos pluricelulares, tanto animales como vegetales. Las enzimas son los que van a catalizar las reacciones metabólicas. Son los principales biocatalizadores. Y llega a tal punto su importancia que son las que posibilitan la existencia de estas reacciones metabólicas. Por último, las vitaminas también son biocatalizadores porque son componentes de algunas enzimas. Los biocatalizadores, como los catalizadores en general, lo que hacen es incrementar la velocidad de las reacciones químicas, de tal modo que el estado inicial, que son los reactivos, y el estado final, que son los productos, son los mismos. Lo que varía es la velocidad. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen reduciendo la energía de activación. En una reacción química, los reactivos, que en el caso de las reacciones metabólicas vamos a denominar sustratos, tienen un estado energético inicial, que es este de aquí, y los productos tienen un estado energético final que en las reacciones exergónicas o exotérmicas suele ser menor que el inicial y por tanto esa variación de energía se libera. Las endergónicas van a tener una mayor, por eso necesitan un aporte de energía. Por lo tanto, estados iniciales y finales son los mismos. Lo que ocurre es que para que los sustratos se conviertan en productos, tiene que producirse un estado de transición en la cual están unidos las partículas de todos los reactivos. Este estado de transición necesita un aporte energético inicial, que luego ya se desprende. Pues bien, cuando la reacción no está catalizada, esta energía de activación pues es relativamente elevada, hasta que por fin ya llegan al estado final. Sin embargo, los catalizadores, y especialmente las enzimas en el caso de los organismos vivos, que es lo que nos interesa, lo que hacen es reducir esta energía de activación, con lo cual habrá un mayor número de partículas que alcance este estado, porque como vemos la energía esta de activación es menor y por lo tanto la velocidad de la reacción se acelera. Esto, utilizando un símil, sería como si tuviésemos que atravesar una cordillera, por ejemplo los Pirineos, y podemos hacerlo mediante un puerto, por ejemplo el puerto Somport, o también podemos hacerlo a través de un túnel que nos permite no ascender tanto. Evidentemente, vaya por una u otra ruta, si yo salgo de Jaca y llego a Lorón, voy a llegar al mismo sitio, sea por el puerto o sea por el túnel. Pero evidentemente, si voy por el túnel, llegaré antes. Si voy por el puerto, voy a tardar más. Pues esto es lo que ocurre con las reacciones que están catalizadas, que aumenta su velocidad porque al disminuir la energía de activación se llega antes al estado final. Ahora vamos a pasar a considerar los principales biocatalizadores biológicos, que son las enzimas. Las enzimas tienen básicamente una naturaleza proteica, son proteínas globulares. Aunque, si bien es cierto que existen algunos ARNs, como los ribozimas, que tienen también actividad catalítica. Pero la inmensa mayoría son proteínas, por tanto vamos a considerarlas todos como proteínas. Eso significa que todo lo que hemos dicho sobre las proteínas se aplica también a las enzimas. Es decir, tienen su estructura primaria, formada por una secuencia de aminoácidos.
luego tienen sus hélices alfa o sus láminas beta, su estructura terciaria, se pueden desnaturalizar y concretamente como son proteínas globulares se pueden disolver en agua, son solubles. Son biocatalizadores de las reacciones metabólicas, es decir, lo que van a hacer es aumentar la velocidad de las reacciones metabólicas, pero con un importante matiz. En ausencia de enzimas, las reacciones metabólicas no catalizadas, su velocidad va a ser prácticamente despreciable, va a ser cero. Sin embargo, en presencia del biocatalizador, de la enzima, va a haber una velocidad apreciable o significativa. Por lo tanto, podemos llegar a decir que las enzimas permiten la existencia de las reacciones metabólicas que catalizan. Por poner un ejemplo, la intolerancia a la lactosa se debe a la ausencia de una enzima, que es la lactasa. La lactosa tiene dos monosacáridos que están unidos por un enlace covalente, enlace O-glucosídico entre galactosa y glucosa. Este enlace no se puede romper de forma espontánea, por lo tanto, en ausencia de la lactasa de esta enzima, la lactosa no se puede escindir en sus componentes y por tanto no se digiere. Los intolerantes a la lactosa no pueden digerir la lactosa. Sin embargo, las personas que tienen tolerancia poseen esta enzima y gracias a que poseen esta enzima, el enlace covalente, el enlace glucosídico entre los dos monosacáridos se puede romper. La nomenclatura general es el nombre del sustrato más el sufijo asa. Por ejemplo, la hexoquinasa sería una enzima que añade grupos fosfatos a hexosas. Termina en asa y la primera parte daría idea del nombre del sustrato. Hay algunos que son mucho más claros, por ejemplo la sacarasa. La sacarasa está encima, pues su sustrato es la sacarosa. Lo que hace es descomponer la sacarosa en glucosa y fructosa. De ahí viene ese nombre, sacarasa, que terminan en asa. Bien, es cierto que hay algunas enzimas gástricas que no terminan en asa, como la tripsina, la quimotripsina, la pepsina, etc. Pero bueno, estos fueron nombrados muy temprano antes de adoptar esta nomenclatura general. Bien, las enzimas tienen una serie de características. Por ejemplo, una de ellas es su gran especificidad. Y esto permite clasificarlos, aunque también es verdad que vamos a considerar, además de la especificidad, vamos a considerar varios criterios. Entonces, hemos dicho que la especificidad está relacionada con su naturaleza proteica y por lo tanto cabe esperar que una enzima actúe sobre un determinado sustrato y que este sustrato sea catalizado por una determinada enzima. Hay varios niveles de especificidad, pero claro, podemos ver que si las proteínas son específicas, las enzimas también. Por lo tanto, cada reacción metabólica tendrá que tener su enzima específica, su enzima concreta. Estas especificidades, como hemos dicho, pueden tener varios niveles. Existe la absoluta, por ejemplo, la sacarasa solamente actúa sobre la sacarosa. Pero la sacarasa no puede descomponer la lactosa. Para eso tenemos la lactasa. Aquí vemos que es absoluta, es decir, una enzima actúa sobre un solo sustrato. Y este sustrato sobre este sustrato solamente puede actuar una enzima. Bien, el de grupo sería pues una enzima que actúa sobre un grupo de biomoléculas que tienen cierta homología química, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la tripsina actuaría sobre las proteínas en general y se dedica a romper enlaces peptídicos. La de clase sería que la enzima actúa sobre un tipo de enlace, independientemente de la molécula. Las fosfatasas separan grupos fosfato.
Las quinasas las unen. Y luego la estereoquímica es la que actúa sobre sustratos isómeros entre sí. Por ejemplo, la exoquinasa actúa sobre exosas, glucosa, galactosa, fructosa, que son isómeros entre sí. También tenemos que decir que las enzimas no se consumen, como vamos a ver su modo de acción, por tanto se necesitan en una baja cantidad, porque se recuperan siempre al final. Bien, por la estructura podemos diferenciar dos grupos de enzimas, las apoenzimas y las holoenzimas. Las apoenzimas están formadas solamente por proteínas, por una o varias cadenas polipeptídicas, por tanto solamente tiene fracción proteica. Y las holoenzimas están formadas por la fracción proteica, que podemos denominar apoenzima, y un cofactor, que es una sustancia no proteica de bajo peso molecular que lo activa, que puede ser inorgánico, cationes metálicos generalmente, o pueden ser coenzimas, que son sustancias orgánicas. Y luego, por último, por su función, es decir, por el tipo de reacción que catalizan, podemos observar que se pueden agrupar en estas agrupaciones. Por ejemplo, las oxidorreductasas lo que catalizan son reacciones de oxidación-reducción, es decir, de transferencia de electrones. Las transferasas son las que transfieren grupos funcionales radicales, como grupos amino, por ejemplo las transaminasas, grupos acilo, grupos acetilo, metilo, etc. Las hidrolasas lo que hacen es romper enlaces covalentes mediante hidrólisis. Se rompe el enlace covalente, como el enlace tipo éster, los enlaces peptídicos, los glucosídicos, mediante la adición de una molécula de agua. Por ejemplo, todas las enzimas digestivas formarían parte de las hidrolasas. Las liasas lo que hacen es añadir grupos funcionales a dobles enlaces. Las isomerasas lo que hacen es interconvertir los isómeros entre sí, mutasas, epimerasas, etc. Por ejemplo, la glucosa y la fructosa pueden interconvertirse por la acción de estas isomerasas. Y por último, las ligasas forman enlaces. Forman enlaces covalentes y para ello necesitan el aporte energético del ATP. Por eso se produce la hidrólisis del ATP. Y forman nuevos enlaces. Serían las sintetasas y las sintasas.